Hola, mis amorcitos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy, muy bien en esta nueva clase de plantas botánicas, como también vemos flores, frutos. Es un curso muy bueno para que aprendan para sí mismos o para ayudar a los demás. En esta clase vamos a ver lo que significa también el laurel, algo muy importante en estos momentos que hacen falta estar otra vez con todo lo que significaría las plantas, porque es algo importantísimo. Yo acá me estaba leyendo un libro de cuando estudiaba, ya está muy, muy viejito, ahora se los muestro, el que lo pueda conseguir, si lo puede comprar, cómprenselo porque es muy, pero muy bueno y tiene mucho para aprender, para sacar, para aprender, para estudiar. Y a ustedes sé que les va a gustar muchísimo. Bueno, el laurel común, o también llamado laurel noble, es un, ¿cómo les podría explicar? Laurus nobilis es el nombre, en otros países se conoce como lauriel, como laurel, el- como Loberbaum, lauro y en ruso labro. Las hojas se usan en la cocina a veces como condimento, siendo estomacales esos condimentos que van a utilizar, pero que hacen dentro de todo bien para todos ustedes, los que lo piensan utilizar, ¿no? Eh, Espero que lo puedan hacer y lo puedan llegar a utilizar todos, todos ustedes, porque es algo importantísimo para que puedan ir aprendiendo todas estas especies de plantas tan importantes para todos nosotros, que creo yo que es algo muy pero muy bueno. Vamos a también a ir viendo todo esto sobre el laurel, las hojas de laurel, todos los beneficios que tienen. El laurel es una planta que pertenece a la familia de las lauráceas y una de sus principales características es de sus hojas, que son muy ricas en una sustancia denominada eugenol. Es una de las plantas con mayor número de propiedades y beneficios para la salud. El laurel se viene utilizando desde hace varios y miles de años como ingrediente para cocinar numerosos platos. Investigaciones recientes han demostrado que fueron los griegos los primeros en hacer uso del laurel, los griegos, por sus propiedades tanto nutritivas como medicinales. Entonces, una de las preguntas que le voy a dejar, les voy a hacer tres, como siempre: ¿qué es y para qué sirve el laurel? Las propiedades del laurel como segunda pregunta y qué beneficios tiene el laurel. Entonces vamos a empezar un poquitito. ¿Qué es y para qué sirve el laurel? El laurel es un pequeño árbol de tronco recto cuya corteza lisa y de color grisáceo acá alcanza aproximadamente los 15 centímetros de altura, y sus hojas son ingredientes muy apreciados tanto para la gastronomía como en la medicina y la cosmética natural. Las hojas de laurel frescas tienen un aroma de gran intensidad
En cuanto a su sabor, son bastante amargas, aunque durante el proceso de secado el amargor se reduce de forma notable y son de color verde brillante. Las hojas de laurel se vienen utilizando desde hace varios miles de años como remedio natural para diferentes trastornos. En su composición se incluyen ácidos orgánicos, ácidos grasos, insaturados, antioxidantes y más. Yo tenía una planta de laurel que era tan pero tan grande en mi casa que ustedes no se imaginan, hacía 5 Vivianas más o menos, que realmente a veces dicen que son pequeñitas las plantas, pero bueno, tienen también minerales. Las contraindicaciones, a pesar de las numerosas propiedades y beneficios del laurel, hay determinados casos en los que no se recomienda su consumo. En primer lugar, no es recomendable que los niños menores de 6 años consuman la planta en ninguna de sus formas, ya que existe cierto riesgo de asfixia. Y en segundo lugar, las mujeres embarazadas tampoco deben de consumir el laurel, ya que la planta puede dar lugar a un aborto espontáneo. Tampoco se recomienda el consumo de la planta durante la lactancia. Las propiedades del laurel, mis chiquitos. Las hojas del laurel son muy ricas en vitamina C, un nutriente con propiedades antioxidantes que ayuda a eliminar los radicales libres del organismo y evitar, escuchen bien, el envejecimiento prematuro, tanto de la piel como la de las células, además de la vitamina C, que fortalece de forma notable el sistema inmunitario, de modo que éste tiene mayor resistencia ante ciertas enfermedades como la gripe o el resfriado. Esta planta también es una fuente muy importante de vitamina A, la cual es esencial para mantener la visión en buen estado. Otra de las propiedades que merece la pena conocer del laurel, que tiene que ver con el alto contenido de sus hojas en ácido fólico. Los folatos son muy importantes en la síntesis del ADN. Las hojas del laurel son además una fuente muy rica de minerales como el cobre, hierro, zinc, magnesio y manganeso. También tiene un alto contenido en potasio, el cual ayuda a regular los niveles de presión arterial y de frecuencia cardíaca. ¿Qué beneficios tiene el laurel? A ver, esta planta tiene un amplio abanico de propiedades que son muy beneficiosas tanto para tratar como para aliviar los síntomas de un gran número de problemas de salud. Favorece el tránsito intestinal. En algunos países del mundo, como la India, el laurel es ampliamente utilizado en la cocina a modo de complemento digestivo, gracias a sus propiedades antisépticas. También favorece el tránsito intestinal, disminuyendo así las probabilidades de sufrir enfermedades como el estreñimiento. Proviene la acidez estomacal y la formación de gases. Otro beneficio del laurel relacionado con el aparato digestivo
es que tiene que ver con un alto contenido de las hojas en cineol y en eojanol, dos sustancias que resultan muy efectivas para prevenir tanto la acidez estomacal como la formación también de gases. Fortalece el sistema inmune, otros de los grandes beneficios del laurel, en relación con la salud del organismo, que fortalece el sistema inmune, ayudando así a prevenir enfermedades como la gripe, el resfriado y algo especialmente importante en niños y ancianos, quienes son más propensos a sufrir este tipo de trastornos de salud. Reduce la inflamación. Las hojas de laurel son muy ricas en eugenol, un compuesto que actúa como antiinflamatorio, se los vuelvo a repetir, natural. Así esta planta se utiliza como remedio natural para aliviar los síntomas propios de numerosas enfermedades como la artritis. Regula, chicos, la circulación. Gracias a su acción vasoconstrictora, el laurel ayuda a regular la circulación sanguínea y a relajar, los impulsos nerviosos. Generalmente se utiliza en forma de aceite y de manera tópica para tratar problemas de piernas cansadas y varices. Limpia las vías respiratorias, uno de los mejores remedios naturales para eliminar la mucosidad acumulada a causa del resfriado. Es el baño de la hoja de laurel y es esta planta limpia las vías respiratorias, mejorando así la respiración y la calidad de vida. Combate la diabetes. Una investigación publicada en el Journal de Clinical Biochemistry and Nutrition señala, mi inglés es muy malo, que consumir entre 1 y 3 gramos de hoja de laurel al día puede reducir tanto la glucosa como el colesterol y los triglicéridos en aquellos pacientes con diabetes de tipo 2. Reduce el estrés gracias a la acción calmante del laurel. Esta es una planta natural muy efectiva para reducir tanto el estrés como la ansiedad. En mayores, pequeños, es precisamente el estrés una de las principales enfermedades del siglo XXI, de modo que el consumo de esta planta puede ser muy beneficiosa. Elimina toxinas. El laurel tiene propiedades diuréticas, por lo que es un ingrediente natural que ayuda a eliminar las toxinas eliminadas del organismo. Así mejora de forma notable el funcionamiento del sistema renal, ya que favorece la eliminación de líquidos. Regula la temperatura corporal. Ante un resfriado, hace baos con aceite de laurel. Es una solución excelente. También resulta muy efectivo aplicar compresas humedecidas en aceite de laurel sobre el pecho para aliviar los síntomas. Además de esta planta, regula la temperatura corporal y estimula la sudoración si hay fiebre. No se olviden que yo les enseñé en aromoterapia en el curso que ya se terminó, pero ustedes lo pueden ver hasta los aceites. Les decía que regula el flujo menstrual. En el caso de las mujeres, el laurel es muy beneficioso para regular el flujo de la menstruación, tanto si es muy abundante como reducido. Evita el envejecimiento prematuro,
Una de las propiedades más importantes del laurel es el antioxidante. Así evita el envejecimiento prematuro tanto de la piel como de las células, manteniendo un aspecto y una salud más joven durante más tiempo. Cura afecciones dérmicas. El laurel, utilizado de manera tópica, puede ser de gran ayuda para acelerar el proceso de curación y aliviar los síntomas de determinadas afecciones de la piel, quemaduras, acné, úlceras, etc. Y algo para las mamás muy importante, con los niños, elimina piojos. Es el ámbito de la cosmética. El laurel es muy beneficioso para eliminar los piojos. Se utiliza el agua hervida de las hojas como remedio natural para acabar con estos molestos insectos. Elimina la caspa. Otro de los grandes usos del laurel en el mundo de la cosmética tiene que ver con su alto contenido en vitamina A, lo que ayuda a eliminar la caspa de manera efectiva. Ustedes saben qué hacen, si quieren hojas, consiguen una plantita o algo de laurel. Estas son hojas secas que yo saqué de mi arbolito, pero hojas frescas las rompen todas y las echan en el shampoo y lo dejan macerar en un lugar oscuro durante un mes. O lo hierven en un poquito de agua las hojitas y todas rotitas, y las ponen en el shampoo y lo dejan en un lugar oscuro durante un mes y después comienzan a lavarse el cabello. La mejor forma de utilizar las hojas de laurel fresca, aunque también se pueden secar al aire, luego se guardan en bolsas o en frascos como el mío, con cierre. Ven, yo las guardo acá, después yo las uso en cosmética porque yo hago mis cremas para todo el mundo, hago cremas que me piden y se las hago porque me encanta hacer todas esas cosas tan bonitas, jabones, de todo. He aprendido en la vida a hacer de todo porque he estudiado muchísimo, entonces las guardo. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde se encuentra entonces la planta del laurel? El laurel es un árbol de hoja perenne, originario ya del Mediterráneo, por supuesto, pero también en Argentina se consigue. Se puede plantar en un huerto casero para disfrutar de los beneficios de sus hojas. En este caso hay que tener en cuenta que se necesita protección durante las heladas propias del invierno. Lo mejor es utilizar hojas de laurel frescas, muy frescas. A mí me encantan las hojitas frescas. Aunque también las pueden, como les dije, secar al aire libre, después las pueden guardar en bolsas o en frascos con cierre hermético y se pueden mantener muchísimo tiempo. El aceite esencial de laurel se obtiene de las hojas frescas del árbol de laurel mediante la destilación en vapor. El líquido es de color amarillo con un aroma muy intenso, similar al del aceite de clavo. Se utiliza con gran frecuencia en el ámbito de la cosmética, ya que actúa como tonificador natural de la piel y además trata diversas afecciones como el acné. Este aceite esencial también se utiliza mucho en aromaterapia por sus propiedades analgésicas y también antiinflamatorias. El aceite de laurel destaca por 3 componentes: eugenol, chavicol y mirceno. Por su aplicación tópica se debe diluir, ya que de lo contrario puede provocar irritación. Así que se recomienda mezclarlo con otro aceite como el de almendras o el de oliva.
La receta puede ser 7 gramos de hojas de laurel, 200 gramos de aceite de almendras dulce, un tarro de cristal de 250 mililitros. Y la elaboración sería, en primer lugar, hay que lavar muy bien el tarro de cristal hasta dejarlo completamente muy limpio. A continuación se introducen las hojas de laurel en él. Es importante que todas estén muy limpias. Una vez dentro mucha cantidad de hojas de laurel, se añade el aceite de almendras. Por último, se cierra herméticamente y se deja macerar durante 40 días. Una vez transcurrido el tiempo, ya se puede utilizar el aceite de laurel al uso. Los usos del aceite de laurel tienen una gran selección de uso que resulta interesante también conocer. Relajante muscular, este aceite natural es un gran relajante muscular, se pueden hacer masajes gracias a su acción vasoconstrictora. Así que ante el dolor de cuello o de hombros, un masaje con este aceite es un remedio fantástico, chicos. También es una buena idea colocarse compresas empapadas en aceite de laurel entre migrañas o cefaleas para bajar la fiebre. Tanto en adultos como en niños, el aceite de laurel se puede utilizar para hacer baos o aplicar cataplasmas sobre el pecho para aliviar los síntomas propios del resfriado y bajar la temperatura corporal. También para limpiar heridas, el aceite de laurel tiene grandes propiedades antibióticas, por lo que también se puede utilizar para limpiar las heridas y las quemaduras y acelerar su proceso de curación. Además, disminuye el riesgo de infecciones. Cuidar la piel, uno de los usos más, pero más extendidos de este aceite natural a nivel global tiene que ver con el cuidado de la piel. Es una fuente muy rica de vitaminas antioxidantes y minerales, por lo que sus beneficios son varios. Por un lado, ayuda a mantener la piel limpia, eliminando las toxinas que se acumulan en la misma y causan un aspecto apagado. Por otro lado, proporciona una gran hidratación y nutrición. Y por último, minimiza las cicatrices del acné. Otras erupciones cutáneas, favorecer el crecimiento del cabello. El aceite de laurel, que recién les enseñé a hacer, también se utiliza en el cabello al potenciar la circulación sanguínea, haciendo masajitos, estimula el crecimiento del cabello. En conclusión, teniendo en cuenta el amplio abanico de beneficios de las hojas de laurel que tienen para el cuidado tanto del organismo como la piel o el cabello, merece realmente la pena hacer uso de esta planta. Además es un ingrediente 100% natural, sin ningún tipo de compuesto tóxico que pueda dañar en medio a largo plazo el cuerpo. Para hacer, por ejemplo, una crema que lleve laurel, primero preparan el aceite de laurel. Mucha cantidad, más que esta, en un frasco así de vidrio. Después le colocan el aceite de almendras en un frasco más oscuro y lo dejan en un lugar oscuro 40 días. Entonces tienen bastante. Para, por ejemplo, hacer una crema para el rostro, agarran más o menos 5 cucharadas de aceite, lo mezclan con crema neutra, bien pero bien mezclado. Cuando está bien mezclado lo dejan 1, 2 días o 3 reposar y empiezan a conectárselo, a colocárselo en el rostro,
Y si lo quieren hacer como exfoliante, también lo pueden hacer. Le pueden poner azúcar a la crema con el aceite de laurel. Entonces pueden exfoliar la piel. Hay muchas cosas y muchos usos que se les puede dar. Entonces, mis amores, las hojas ya sabemos que se usan en la cocina. La fruta que tiene se usa, es muy buena contra la escrofulosis de los niños con vientre hinchado. Se prepara la fruta del siguiente modo: se envuelve cada fruta en una masa cruda de pan y se pone al horno hasta que el pan esté cocido. Se pulveriza junto con el pan y se le agrega en partes iguales de nuez moscada y cuerno de ciervo calcinado. Hay en las boticas de esta mezcla, se toman 12 gramos y se agregan 16 gramos de polvo de palo dulce. A los niños de 1 año se les da media cucharadita por día, a los de 2 o 3 años entera. De medio a 1 gramo de fruto aumenta los dolores de parto. 10 gramos de hojas de laurel se hace hervir en un medio litro de agua durante 5 minutos y se hace enfriar y se filtra. Se toman 3 tacitas por día para corregir la digestión, debilidad y debilidad nerviosa. Los niños toman por cucharadas 3 veces por día este mismo té y sirve para lavajes en la debilidad de los órganos de la mujer. Cuando uno no puede orinar, se aplica sobre la vejiga una cataplasma caliente que se prepara del siguiente modo: frutas de laurel 30 gramos, bayas de enebro 15 gramos y 3 cabezas de ajo. Se machacan bien agregando un puñado de afrecho. Todo esto se hierve en 1 litro de vino blanco hasta que quede espeso, estando listo para la cataplasma. El jugo exprimido de las hojas, 3-4 gotas en agua, provoca la regla, entona el estómago y disminuye la sordera, quita la excitación y el miedo. El aceite se usa en fricciones, contra el reumatismo, neurofalgias y la sarna. Los frutos del laurel triturados con miel se usan contra úlceras antiguas de difícil curación. Perfecto. También está el laurel de Jamaica o de flores pequeñas, se llama Acrodidium jamaicense y Laurus trianda. Tiene las mismas propiedades que el árbol de Ashaya. El laurel rojo se llama aguacatillo, nectandra y sanguinea. Entonces tienes las mismas propiedades que la planta de Ashaya. Después está el laurel rosa, planta muy común en los jardines. Es venenosa para gente y animales. No se usa al interior, es decir, por la boca. Un conocimiento de hojas, 125 gramos en 1 litro de agua. Se usa de forma de cataplasma sobre úlceras cancerosas y contusiones superficiales. Un conocimiento de la corteza de 300 gramos en 1 litro de agua se usa para matar las chinches en las camas, como antiguamente. Las hojas verdes colocadas en lugares frecuentados por las lauchas que las ahuyentan. El polvo de la corteza seca mezclando con grasa mata lauchas y ratones. El mismo polvo hervido en agua azucarada mata a las moscas.
Entonces, creo que les quedó muy claro esto, mis amores, y si les gusta este curso, les pido que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que no se pierda ningún video, y por favor, por favor, por favor, les pido a todos mis alumnos que a cada video le dejen un like, porque así me ayudan mucho a crecer en YouTube. Y les iba a mostrar uno de los libros muy viejito, miren cómo está. Todo tipo de plantas botánicas, se los voy a poner así, a ver si lo ven, me voy a ir a fijar en la camarita a ver qué pasa, si esto lo pueden ver bien, porque estoy yo filmando solita. A ver, lo voy a poner más para acá. Ahí está. Ese es el libro que yo usaba cuando hice la carrera de recetas botánicas, plantas botánicas, frutas, flores y todo lo que sea para la sanación. Bueno, mis amores, muchas gracias a todos, los amo con todo el corazón y que todo esto les ayude y mucho. Muchas gracias, cielitos.